Hola. Normalmente cuando algo me inquieta, me siento a escribir. Generalmente lo hago por Facebook, a veces lo hago por WhatsApp con mis amistades y también afortunadamente tengo un canal en YouTube que utilizo para expresar muchos de los temas que me inquietan. En esta ocasión decidí hacer este video como un experimento de ya no escribir sino hablar. Eh, Entre las cosas que me inquietan, sobre todo, son dos fundamentalmente. Uno, lo que pasa en México y otro, lo que pasa en Israel. Y obviamente es una pregunta que hasta la fecha no me he podido responder. ¿Qué pasa en Israel? ¿Por qué tanto encono contra Israel? ¿Por qué todo lo que hace o deja de hacer Israel se cuestiona? Y no sucede lo mismo cuando situaciones similares o idénticas suceden en otro lado. La verdad es que desde hace más de 3 semanas han estado saliendo noticias, para mí llegan mucho más de lo que se presenta o se publica en la prensa internacional, porque lamentablemente en la prensa internacional solamente se habla o de cuestiones a favor de los palestinos o de cuestiones de desarrollo científico que vale la pena mencionar de Israel, pero hay poca difusión de cuando son los israelíes los que son atacados. Hace, como les decía, tal vez poco más de 3 semanas, durante cerca de 10 días estuvieron habiendo ataques de palestinos a israelíes. Ataques que provocaron la muerte, generalmente por cuchillo, por puñal, a 11 israelíes. Tengo entendido que una de ellas mujer, no recuerdo bien quiénes. Tengo las imágenes porque sí las pude ver precisamente por una de las publicaciones israelíes. Y después de eso empiezan a salir toda una serie de noticias, aquí sí ya internacionalmente, en Euronews, en las noticias españolas, etcétera, de lo que está pasando en Jerusalén, sobre todo en lo que se llama la explanada del Monte del Templo, y que por motivos que a mí me duelen, en el UNESCO se decidió que esa era una zona de lugar santo musulmán, porque están ahí las dos mezquitas, la de Al-Aqsa y la del Omar, pero también está el Muro de los Lamentos, que es un lugar único de importancia para todo judío, y también cerca está una iglesia, no recuerdo el nombre, que es importante para la tradición cristiana. Y yo me pregunto, ¿por qué tanto coraje de que judíos pasen por la explanada del Monte del Templo? ¿Y por qué tanto escándalo cuando los judíos quieren ir a rezar al Muro de los Lamentos y no se dice nada cuando los musulmanes le faltan al respeto a sus mezquinas, como es lo que está pasando esta semana, en donde parece ser que el ISIS se ha apoderado de las mezquitas al grado de que han tenido muy fuertes encuentros con la policía israelí. Y yo como mexicana me pregunto si pasara algo similar en México. Por ejemplo, que tenemos una hermosa explanada que le llamamos el Zócalo, donde está la catedral. La catedral está construida encima del Templo Mayor de Tenochtitlan. Y entonces ahora de este lado está la catedral y al lado está el Templo Mayor. Y yo me pregunto si llegaran personas indígenas de tal vez de Chiapas o de Oaxaca
o personas de ascendencia indígena que ven la Ciudad de México y se acercaran a visitar el Templo Mayor, sí serían atacados por los policías porque es un lugar eminentemente popular de la Ciudad de México. Que así debería ser la explanada del monte, el templo, como un lugar santo para las tres religiones monoteístas, que además las tres tienen un ascendente semita, que además las tres coinciden en tener un patriarca que es Abraham. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto encono? Y por qué además no se dice nada, por ejemplo, de que los jóvenes, entre comillas, que ni son tan jóvenes, y que atacan con piedras y con luces y con artificiales que hasta han encendido árboles, atacan a la policía israelí, resulta que están faltando al respeto a su mezquita porque están penetrando ahí con zapatos, en una forma totalmente irrespetuosa, ¿sí? Ya no digamos, lo que yo he estudiado y que sé que realmente la mezquita de Al-Aqsa está en un lugar, que ahorita no tengo aquí el dato, en Arabia Saudita. Se supone que la mezquita Al-Aqsa es el lugar del cual Mahoma se elevó al cielo. Y cuando estuve revisando el Corán, lo que dice es que se elevó en un lugar distante de lo que es la Meca, que es el lugar más importante para la religión musulmana, para el Islam. Es más, en Arabia Saudita, que es donde está la Meca, todo musulmán debe asistir a la Meca por lo menos una vez en su vida a rezar en el Ramadán, que casualmente cada 33 años coincide que el Pesaj, que es la Pascua judía, la Semana Santa, que es la Pascua de Resurrección para los cristianos, y el Ramadán para los musulmanes coincidieron el Viernes Santo, hoy estamos a sábado, hace 8 días, 10 días, y no entiendo, primero, cómo se atreve la UNESCO a declarar que la explanada es un lugar santo musulmán. Y en segundo lugar, tampoco entiendo cómo es posible que se defienda tanto, ya no digamos a los palestinos, que ciertamente son víctimas, pero no a los israelíes. Son víctimas de sus líderes. Y todo eso es porque acabo de leer en el Excelsior, en el Reforma de hoy, que bloquean Israel a trabajadores palestinos de Gaza. Y entonces esto quiere decir que cerraron la entrada de palestinos que vinieran a trabajar a Israel debido a que Gaza, que está dirigido por Hamas, estaba nuevamente lanzando misiles al Estado de Israel, que obviamente van dirigidos a civiles. Hay dos cosas importantes que tengo que mencionar al respecto. En primer lugar, se habla de que pobrecitos los palestinos si les cierran la puerta de ir a trabajar a Israel, porque viven en una pobreza extrema, ¿no? Y dice que la franja sufre una tasa de pobreza de alrededor del 60% y un desempleo endémico de alrededor del 50%. Y entonces yo me pregunto, primero voy a hacer un poquito de historia para luego volver a hacer esta pregunta. En 1948, exactamente a las 12 de la noche del 14 al 15 de mayo, se declara la independencia del Estado de Israel y al día siguiente 10 estados árabes lo atacan, porque no desean que exista el Estado de Israel. Como capricho, ¿no? Es decir, no hay un fundamento con base para decir, no debe existir el Estado de Israel por esto y esto y esto y esto, porque afecta así y así y así mis intereses vitales, ¿no? Bueno, entonces resulta que hay una guerra que llamamos Guerra de Independencia, que dura un poco más de un año y termina alrededor de junio de 1949 con el triunfo de Israel.
Y con el triunfo de Israel sobre 10 países árabes completamente equipados, con tanques, con todo el armamento que se imaginan, deciden salir de, durante esta guerra, personas del ya ahora Estado de Israel, que hasta el 14 de mayo de 1948, ese lugar que tenía el mandato británico se llamaba Palestina. Y ahí todos eran palestinos, todos, judíos, cristianos y musulmanes. Entonces, 550,000 musulmanes palestinos o árabes palestinos deciden abandonar sus casas, abandonar lo que sea. Muchos dicen que Israel los corrió, los expulsa. Yo me pregunto, está formando un Estado, llegan personas que ni experiencia tienen bélicamente hablando, muchos llegan de sobrevivientes del Holocausto, tienen que defenderse de 10 países que los están atacando, y entonces que en vez de estar ocupándose en defenderse van a decir, tú musulmán te me largas. En fin, el hecho es de que a raíz de que triunfa, nuevamente lo repito, Israel, salen estos 550,000 palestinos. Los siguen llamando así, aunque yo diría apátridas, porque Palestina como Estado ya no existe. Y en lugar de ser acogidos por esos 10 países árabes, porque son correligionarios, digamos hermanos, que es lo que actualmente está pasando en Ucrania, están siendo recibidos por los países con los que colinda Ucrania, estos palestinos son asignados en un lugar que se llama la Franja de Gaza. Y casualmente esto sucede en junio de 1949. Las Naciones Unidas han intervenido constantemente en todo lo que se refiere a asuntos relativos al Estado de Israel. Y la primera intervención es precisamente que ordenan un cese el fuego en junio de 1949, dando como resultado que no existan hasta la fecha, 70 y tantos años después, 73, 74, no existen fronteras, existen líneas de cese el fuego, que también se les llama línea verde. Y entonces la consecuencia de esto es que no hay fronteras, pero hay líneas de cese el fuego, y Israel queda rodeado en el norte por Siria y Líbano, al oriente por Jordania y al este y oeste y suroeste por Egipto, y otros muchos países más. Ahorita no tuve la posibilidad, porque no sé cómo hacerle para cambiar mi imagen y que salgan escenas, pero lo que sí les puedo decir es que además de que las Naciones Unidas obligan a que haya un cese el fuego, a como sea, sucede que cuando se da el cese el fuego, la parte vieja de Jerusalén queda en manos de Jordania. Y no es mi palabra la que está aquí en juego, sino lo que está escrito, dicho, publicado y filmado. Y es que a partir de ese momento en Jordania se dedican sistemáticamente a destruir todo vestigio judío de la parte vieja de Jerusalén, que incluye 52 sinagogas, que incluye que destruyeran el cementerio y que asesinaran a cerca de 2,000 judíos que radicaban en Jerusalén, en la parte vieja. Inclusive hay una declaración, no sé cómo se llama en términos militares, de que el comandante en jefe de esa zona manda la información a Amán, que es la capital de Jordania, donde se dice que ya no hay vestigio judío en ese lugar y que dudan mucho que vuelva a verlo. Imposible, podría decirse. El comandante en jefe lo dice. Esto sucede, insisto, en junio del 49. El 8 de diciembre del 49 se crea en el marco de las Naciones Unidas lo que se llama la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente, que sus iniciales en inglés son UNRWA, UNRWA. Y esta instancia dentro de Naciones Unidas tiene la función de de abocar, de dirigir, de aportar
recursos económicos para el desarrollo, apoyo educativo, de salud, etcétera, de este grupo de 550,000 refugiados que están en Gaza. Esto, como les digo, sucede el 8 de diciembre de 1949. Lamentablemente, sucede también que menos de 2 años después, es decir, el 14 de diciembre de 1950, se crea en Naciones Unidas lo que se llama el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ambos organismos, obviamente, tienen por lo menos 72 años uno, 73 el otro. El presupuesto de ACNUR, como lo llamamos, que está abocado al apoyo de refugiados y que ha apoyado a refugiados de Centroamérica que han tratado de entrar a Estados Unidos, que en este momento están apoyando a refugiados de Ucrania, tienen 70 y tantos años apoyando a los refugiados palestinos, así, según yo, mal llamados refugiados palestinos. Vuelvo a repetir, salieron de Israel 550,000. Lo que nadie habla es que en el mismo momento que son expulsados, supuestamente, estos 550,000, sí son expulsados de los países árabes 830,000 judíos, que tienen que dejar sus tierras, sus riquezas, su ropa, todo. Y esos 830,000, 500,000 más o menos quedan en Israel y el resto emigra hacia América, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, algunos, Argentina y Chile. Y bueno, yo quisiera saber quién ha hablado alguna vez de apoyo a estos 500,000 refugiados judíos que están ahora en Israel, que estaban en ese momento en Israel y que obviamente dejaron de ser refugiados judíos y se volvieron ciudadanos israelíes porque el gobierno les aportó casa, educación, lenguaje, porque renació el hebreo, trabajo, etcétera, con todas las dificultades que había. Yo les quiero aclarar que yo viví una época de vida en Costa Rica y que debido a que yo era la única persona en la comunidad judía de Costa Rica que hablaba yiddish y hebreo, además de inglés y obviamente español, trabajé en la Embajada de Israel 7 u 8 años. Y justamente cuando se dio la guerra de los 6 días, yo trabajaba en la Embajada de Israel. Así que yo les puedo decir de primera mano lo que yo vi, lo que nos llegó a la Embajada de Israel, que encontraron los israelíes cuando fue la guerra de los 6 días, que a partir de entonces se le acusa a Israel de ser ocupacionista, de ser fascista, de ser apartheid, porque tiene una actitud supuestamente de desprecio, de discriminación, etcétera, hacia los árabes. Y resulta que me sorprende mucho que les digan que están ocupando territorios palestinos, dado que ese término se puede dar únicamente cuando es un Estado, cuando es una nación. Uno no ocupa un conjunto de personas, como se podría llamar a los palestinos. El hecho es de que, bueno, por razones de justificarse Israel, que es lo que a mí a veces me cuestiono, porque se quiere justificar tanto que tenemos derecho a vivir los judíos. En el 2005 ceden lo que es la Franja de Gaza y la parte de Cisjordania, que se obtuvo también de la guerra contra Jordania, y deciden en forma unilateral cederles esos terrenos, territorios o como quieras llamarlos, a los palestinos para que tuvieran la manera de vivir en forma autónoma. Y entonces, como conozco todo eso, porque lo he vivido tanto en la embajada como en México, como judía que recibo noticias, etc., me pregunto, ¿cómo es posible que si el 18% del presupuesto de ACNUR está abocado a los palestinos, más todo lo que reciben por parte de la agencia, que en inglés es UNRWA,
más todo lo que la Unión Europea ha venido dándole a los palestinos desde que la Unión Europea ya se consolida como tal, que le llevó cerca también de 70 años, yo me pregunto, ¿por qué pobres palestinos? O sea, ¿dónde están todos esos recursos? ¿Dónde están esos millones de dólares que se envían anualmente para que la población tenga una condición digna? Que lo merecen. Lo merece todo ser humano, lo merecemos nosotros los mexicanos, porque me considero mexicana, lo merecen los indígenas de Chiapas y de Oaxaca y Guerrero, lo merecen la gente que está ahorita siendo atacada en Ucrania en una forma absolutamente sin sentido, arbitraria y drástica, vil y perversa por parte de Putin. Y entonces, caray, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con ese sentimiento antijudío que, como lo dijo Pinsker en el siglo XIX, parece ser que la judiofobia es una psicosis hereditaria e incurable? Y pues yo creo que sí. El sentimiento antijudío, y no lo llamo antisemita, aunque ese es el término que se usa en todos lados, porque como insisto, las tres religiones son semitas, porque descienden de Abraham, que a su vez desciende ¿cómo se llama? De Sem, que era uno de los tres hijos de Noé. Pero la pregunta persiste, ¿por qué ese odio tan enconado hacia cualquier cosa que venga, no que venga, sino que pueda favorecer o que aparentemente haga daño a los palestinos y que automáticamente de todo acusan al israelí, al Estado de Israel? Sin embargo, todo lo que hace Israel, todo lo que produce como un país exitoso en el sentido de que ha sobrevivido, porque ya lleva 5 guerras, de que sigue sobreviviendo al lanzamiento de misiles de Hamas, y que a pesar de eso ha producido y ha creado y ha contribuido al bien de la humanidad y al que le duele que se sobe. Porque la gran parte de este aparato que ahorita estoy utilizando para comunicarme con ustedes tiene todo un componente de la inteligencia y de la capacidad creativa de un judío. Y nadie se pregunta, por ejemplo, ¿ustedes saben dónde viven los dirigentes de Hamas? ¿Ustedes creen que viven en esas escenas de ruinas que aparecen en los videos? No, señores, viven en un edificio de los más elegantes en Dubái. Entonces, ¿y cómo vive Abbas? Mohamed Abbas, que ahora es el líder de la autoridad palestina. Tanto él como sus hijos, está declarado, tienen cerca de más de 400 millones de dólares. Y cuando iba a morir Arafat, no lo dejaron morir hasta que se pudo negociar con la viuda, porque el señor tenía en su cuenta personal 840 millones de dólares. Yo no estoy inventando el agua tibia, créanme, que si lo estoy diciendo es porque he investigado, llevo más de 8 años investigando, interesándome en qué pasa y por qué. ¿Por qué el encono y por qué no perdonan qué? ¿Que matamos a Cristo? O sea, yo, estás sentadita aquí en mi sala, por Dios. Hay una animadversión en general de la cúpula del poder hacia el valor de la vida humana. Y no me pueden negar de que no les importa lo que pasa a los dirigentes con sus pueblos, pero en particular los medios de comunicación, como lo dijo Michel Foucault, la manera en que los gobiernos controlan a las masas es a través del miedo. Y ese miedo lo fomentan su instrumento, que es los medios de comunicación y ahora las famosas redes sociales. Y bueno, quería manifestar mi dolor, quería manifestar un poco de información que a lo mejor no conocen y que me explique alguien, si tiene una respuesta, de por qué el enojo, la animadversión y el encono hacia los israelíes y por qué tanto apoyo indiscriminado, sin saber lo que los palestinos hacen o deshacen. Porque además también, ahorita me estoy acordando, son víctimas del ISIS, que en otra ocasión tal vez hablaré
de este movimiento musulmán que pretende regresar al siglo VII, que fue cuando nació el Islam, y crear un califato al estilo de Mahoma y reinar sobre todo el Levante, que es lo que se entiende por el Medio Oriente. Se permite, las grandes potencias permiten. Simplemente laissez-faire, laissez-passer, y que pase lo que sea, siempre y cuando yo siga gozando de ese poder y de esas, no sé ni cómo llamarlo, ventajas, beneficios o qué, que tiene la gente en el poder que tanto los enloquece, no sé. Pero quería expresarlo en persona. Tal vez estoy cometiendo una locura, tal vez estoy cometiendo una estupidez, pero para mí es válido porque me considero una persona pensante, una persona amante del ser humano, que de hecho, aunque le duele a mucha gente, la esencia, la frase de esencia de la tradición judía es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no digo que nos amemos los unos a los otros, pero por lo menos respetémonos, tendámonos la mano. Y si hay respeto, todo lo demás va a ser más fácil. Les agradezco su atención, les mando un abrazo, mis mejores deseos de bienestar, donde quiera que estén, donde quiera que me escuchen. Y si tienen algún comentario que enriquezca mi conocimiento o que me corrija, lo voy a agradecer siempre y cuando ni me insulten ni me agredan. Gracias. Que tengan muy buena noche de este domingo 24 de abril.